Buenas noches. Para hacer honor a la hospitalidad japonesa, son las 7 de la noche del día 26 de enero y con esto iniciamos las actividades de las conferencias de Ciencia y Cultura del Hospital Metropolitano. El día de hoy es un día muy especial. Se destaca fundamentalmente por dos situaciones. La primera, porque es la primera conferencia que vamos a tener de este ciclo de conferencias, que es dada por una mujer, nuestra invitada de honor el día de hoy. Y la segunda, porque se trata de una personalidad muy distinguida y muy especial, que tiene pues una actualidad muy interesante, que es una doble nacionalidad, ser mexicana y japonesa a la vez, situación que le hace algo muy especial. No tengo mucho más que decir, creo que lo va a decir el doctor Ataki, quien es también quien nos ayudó a ser el precursor de la invitación a la licenciada María Teresa Kasuga Osaka, quien nos va a acompañar el día de hoy en esta conferencia acerca de las mujeres en el siglo XXI. Doctor Ataki, le dejo la palabra si es tan amable. Claro que sí. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Jorge Pérez Castro, director médico del hospital, y a la Sociedad Médica de aquí del hospital, por darnos la oportunidad cultural. La vamos a hacer a manera como de una entrevista, para hacerle dar un poquito de dinámica. Yo a María Teresa Kasuga Osaka tengo el gusto de conocerla desde hace muchísimos años. Para nosotros ella es Miwa, que es su nombre japonés. Entonces me refiero a ella como Miwa. Quiero decirles que la familia Kasuga tiene una trayectoria muy importante aquí en México. El abuelo de ellos llegó de Japón, llegaron a vivir a San Luis Potosí, y durante la Segunda Guerra Mundial, que movilizaron a todos los japoneses hacia dos ciudades, hacia la capital y hacia Guadalajara, tuvieron que dejar sus tierras, su casa, sus negocios y emigrar a este lugar. Entonces, aquí hacia México llegaron 6 hermanos. Desafortunadamente, de esos 6, únicamente ya sobreviven 3. Pero les voy a dar unas anécdotas de la familia Kasuga. Si alguno de ustedes vio la inauguración de las Olimpiadas de México en 1968, la pueden consultar en internet, ahí en el estado de Ciudad Universitaria, van a ver que se elevan los 5 aros olímpicos en unos globos inflables. Esos globos inflables que tenían los 5 aros fueron donados por la familia Kasuga, que en ese tiempo se dedicaban básicamente al negocio de los productos inflables. ¿Quién no ha tenido un salvavidas, un colchón o algo, una inflable que sea de la marca Kai? Yo creo que la mayoría, cuando fuimos niños, pues eso también es de la familia Kasuga. ¿Quién no se ha tomado una bebida tipo japonesa que se llama Yakult? Pues yo creo que todos, pues también es de la familia Kasuga. ¿Quiénes han visitado el acuario de la ciudad de Veracruz? Yo creo que muchos, pues ese también lo hizo un Kasuga. Y así, por esto, ¿y quién no ha probado el famoso, para nosotros le llamamos Kamaboko, aquí se conoce más como surimi, de la marca Ricamar, que lo venden en todos los supermercados? Bueno, pues ese también lo fabrica una de las Kasuga. En este caso es Esperanza Kasuga, la del Kamaboko, Carlos Kasuga, que es el que está al frente de Yakult, Luis Kasuga, que fue el que construyó el acuario, y Miwa Kasuga, que es nuestra invitada de honor. Es decir que para nosotros, para la comunidad japonesa, Miwa es todo un personaje. Tiene muchas cualidades, pero las ha sabido aprovechar. Es la empresaria número 1 de la comunidad japonesa. Es políglota. En una ocasión nos invitaron, nosotros tenemos una agrupación que se llama Confraternidad Panamericana Nikkei. Nikkei quiere decir de origen japonés, entonces tenemos unos eventos cada 2 años y va cambiando de país. En una ocasión que fue en Nueva York, el embajador de Japón ante las Naciones Unidas nos invitó al edificio de las Naciones Unidas a conocerlo y a cenar. ¿Y quién creen que sirvió de maestra de ceremonias y en todo? Pues nuestra querida Miwa Kasuga, porque ella habla perfectamente español, inglés, alemán y japonés. Entonces es la traductora. Tan es así que algunos presidentes de México, ella nos lo va a comentar ahorita, se la han llevado a Japón. Cuando han visitado Japón, se la han llevado como asesora
y como intérprete. Entonces ha acompañado fueron 2 presidentes. Ella nos lo va a comentar ahorita. Pero para darle inicio, le quiero ceder la palabra y que nos empieces platicándonos cuáles fueron tus estudios aquí en México. Bien, buenas noches. Primeramente quiero decir que me siento muy honrada de estar el día de hoy aquí ante ustedes, porque es la primera vez que me toca dar una conferencia ante una comunidad médica. Como empresaria, como líder industrial, pues me ha tocado dar conferencias en la Canacintra, en diferentes delegaciones, pero ante un grupo médico, ante enfermeras, yo me quito el sombrero, porque también recuerdo que aquí estuvo mi suegra, sus últimos días, antes de fallecer, atendida en este hospital, antes de llevárnosla a la casa, una mujer que vivió 100 años. Y de verdad, al entrar aquí, es esa emoción de agradecimiento que tengo ante ustedes por la labor que cada uno de ustedes realiza, no como industriales ni como empresarios, sino algo mucho más profundo, que es llegar al ser humano, la vida de los seres humanos. Y por eso me siento súper honrada y muy nerviosa de estar ante ustedes el día de hoy. Les voy a platicar, como lo pide el doctor Akaki, un poco nuestra formación. Mi padre vino del Japón, como todos los migrantes llegan a México, con una mano por delante y una mano por atrás, con la ilusión de llegar a México, forjar con su trabajo una familia y sacarnos a todos adelante. Él llegó hacia San Luis Potosí, empezó a trabajar sin conocer el idioma, sin tener amigos, sin tener dinero, y de la nada, de cero, empezó. Y por eso siempre nos decía, nunca tengas miedo a perder todo, porque cuando tú tienes la fortaleza interna de salir adelante, siempre lo vas a poder hacer. Nunca dejes que te maltraten, nunca dejes que te falten al respeto, nunca dejes que te denigren, porque si tú tienes una integridad y sabes que puedes salir adelante, aunque pierdas todo, hazlo y sal adelante. Él decía que cuando llegó de Japón, llegó nada más con una maleta, y cuando veía en la casa que todas las cosas que teníamos, decía, si a todo esto le resto la maleta, todo lo que tengo es ganancia. Un florero, una silla, una mesa, obviamente mi familia es ganancia. Entonces, ustedes pueden entender que una persona que se dedicó a sacar todo adelante de cero, porque de verdad fue de cero, fue una persona que tuvo mucha fuerza para salir adelante y que siempre contó con el apoyo de mi madre. Como decía el doctor Akaki, al venir ellos de Japón, mi madre prefería no tener ayuda casera para que en casa todos tuviéramos que hablar japonés. Y sí me siento muy honrada de que desde chiquita nos puso y a que habláramos japonés, a que estudiáramos japonés, a que aprendiéramos arreglos florales, baile japonés, ceremonia del té, todo lo que tuviera que ver con Japón. Porque la ilusión de mi madre era que al crecer nosotros, al terminar la preparatoria, nos mandara a Japón, y así lo logró. De los 6 hermanos que mencionó el doctor Akaki, al terminar la preparatoria, a uno por uno nos fue mandando a Japón a estudiar, porque sabía que estando en Japón, pues por la edad, ¿no?, de que está uno en edad casamentera y todo, entonces que seguramente se podría enamorar de una japonesa o un japonés según el sexo, y que se traería a ese japonés o japonesa a México. Pues mi mamá lo logró con 5, pero no conmigo. Como dice el doctor Akaki, mi nombre es Miwa, que si en japonés se escribe sería Bella Paz. Se los voy a escribir para que... Bello. Wa. Este es mi y este es wa.
Esto quiere decir en japonés bello, y en esto quiere decir bello, paz. Mi mamá decía, me equivoqué en tu nombre, qué horror. Tú eres la más guerrosa de todas las hijas, eres la que más lata me da y eres la más conflictiva. Pero sí me tocó tener esa confrontación de que era bueno en México, que era bueno en Japón, que era bueno en la comunidad alemana con los americanos, y vivir en una comunidad multicultural para lograr saber quién soy yo y cómo lo voy a hacer. Yo me di cuenta desde que era joven que yo no la iba a hacer con un japonés, porque no iba a estar caminando atrásito del señor, ¿no? Estar agachando la cabeza, todo lo que me dijera, decirle que sí, con mucho gusto, que a la hora que se le pega la gana llegar a la casa y me dijera, dame de cenar, y que yo, sí, con mucho gusto, le iba a sacar la cena, o que iba a aventar ahí sus zapatos y yo le iba a traer las pantuflas. Dije, no, yo eso no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque esa parte la tenía yo de la formación del colegio alemán, en donde yo veía que los alemanes y las alemanas eran al parejo, ¿no? Si nos íbamos a servir algo, cada quien se servía, éramos muy independientes, y esa formación sí la tuve yo desde el kinder hasta la preparatoria, que es donde yo me formé. Entonces, ante esta situación, yo decía, pues sí, yo me doy cuenta que aunque mi mamá sí me mandó a Japón y sí me quedé a estudiar una pequeña carrera corta de cultura general japonesa, yo dije, no, pues yo soy bien mexicana, yo me regreso. Y mi mamá me decía, no, tú te quedas allá a terminar todo. Le dije, no, o si no me pagan el pasaje, pues me lo gano y me regreso. Entonces, pues me regresaron a México, estudié la carrera en la UNAM, estudié la carrera de Relaciones Internacionales, porque decía, bueno, con los idiomas que hablo, lo más fácil para mí va a ser hacerme diplomática, estudiar y trabajar en el mundo internacional. Bueno, pues resulta que yo me caso con un mexicano de origen haitiano, nicaragüense, que nació en Perú, que se formó, que vivió en Haití, en Nicaragua, se fue a Suiza, se formó en Suiza y llegó al colegio alemán cuando estábamos en preparatoria. Y en ese momento yo dije, ay, él es como yo, multicultural, le gustan todas las culturas, le gusta comer de todos los platillos, etcétera. Y sentí un clic de que podíamos tener mucho en común. Y nos fuimos haciendo novios en la preparatoria, y cuando me mandaron a Japón, pues mi corazón ya estaba en México, ¿no? Entonces, pues de repente me hablaba por teléfono, me mandaba fotos, me mandaba cartas, me mandaba libros, etcétera, pues para susto de mis tíos, porque yo vivía en casa de ellos. Y yo tenía que decir, ay, no, es que me hablaron porque hay una emergencia en México, porque nunca se daba cuenta que la diferencia de horario de 13 horas con Japón, pues hablaba a las 3 de la mañana y toda la familia se levantaba, y yo tenía que decir, es que había una urgencia de un amigo que se está casi muriendo en un hospital, cuentos chinos, ¿no? Para que pudieran entender que a esa hora me hablaran. Y bueno, así eran las cosas, y yo me formé en ese ambiente. Sí tuve la oportunidad, y yo creo que en la vida uno busca las oportunidades. Mi mamá siempre decía que van pasando los peces, ¿no? Y a veces pasa un atún, y que si en ese momento uno no agarraba el atún, pues ya se le iba para toda la vida. Entonces, también las oportunidades que yo tuve de viajar a Japón fueron porque yo las busqué. Por ejemplo, la familia Echeverría, que son en los 1970, que fue presidente de México, ellos tenían mucha cercanía con Japón, tenían mucho interés por Japón, y trajeron incluso a su casa en San Jerónimo a vivir a 6 estudiantes japoneses para que viera cómo se vivía en México y ellos vieran cómo vivían los jóvenes japoneses. Se quedaron súper admirados de lo organizado, puntuales, ordenados que eran, y eso logró que después se hiciera un programa de intercambio de 100 estudiantes mexicanos que iban a Japón,
y 100 estudiantes japoneses que venían a México a estudiar y a intercambiar conocimientos, historia, cultura. Y de esos programas de intercambio surgieron muchos matrimonios, ¿no?, de japoneses, mexicanas con japoneses, que posteriormente, a lo largo de la historia, vemos que muchos llegaron después como directores de Toshiba o de Sumitomo, etcétera, a México, porque habían venido en su juventud en esos programas de intercambio a México. A raíz de esa amistad que había con mis padres, pues venían a cenar los Echeverría a mi casa y era, pues hay que darles de cenar comida japonesa. En esa época no había ningún restaurante japonés en México y todo, entonces pues les hacíamos que sukiyaki, que muchos platillos que mi mamá se esmeraba en servir, y eso nos ayudaba a que ellos conocieran la cultura japonesa, y cuando íbamos nosotros a San Jerónimo, pues era todo un ambiente súper mexicanísimo, ¿no?, de comida mexicana, ambiente mexicano, etc. Creo que al estar en ese ambiente, cuando él después de ser secretario de Gobernación, llegó a ser presidente, el primer viaje al extranjero que quiso hacer fue a Japón. Y entonces la señora Echeverría me decía, oye, Miwa, pues tú que te llevas también conmigo, quiero que vengas conmigo como mi intérprete, mi traductora. Y lo que es la seguridad que da la ignorancia, no, pues encantada, yo con muchísimo gusto voy con usted y demás, ¿no? Imagínense, yo ya a nivel universitario, terminando la universidad, ir por primera vez a la tierra de mis padres, en donde en la época de mis padres al emperador no se le podía ver. Sabían que pasaba el emperador por alguna comunidad, algún lugar, se agachaban, bajaban la cabeza y sentían que pasaba, pero no lo podían ver. Y en cambio, cuando me tocó a mí estar en Palacio con la delegación de México y me dicen, vamos a saludar al emperador, dije, en primera fila, pues ¿cuándo voy a tener esa oportunidad, no? Estar allí, ver pasar al presidente, decirle, gracias a la familia Kasuga, nosotros empezamos a tener mucho interés por su país y por eso estamos aquí, pues el emperador me dio la mano. Es una mano así suavecita y gelatinosa, porque yo creo que no agarro nunca una escoba ni nada, pero bueno, lo saludé y dije, si mi madre viera esto, se moriría de la emoción, se moriría del gusto de que ellos, mi padre y mi madre, que salieron sin nada de Japón, tuvieran una hija que pudiera estar saludando de mano al emperador del Japón. Esas cosas son historias que uno guarda mucho en el corazón, pero que dice uno, qué afortunada fui de que me tocara esa oportunidad. La siguiente ocasión, cuando me tocó acompañar al presidente Zedillo, fue también, gracias, muy amable. Fue también porque yo ya en esa época, como ven, pues soy medio grillosa, ¿no? Entonces, yo formaba parte de la Canacintra. La Canacintra en su momento era la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, asociábamos a 85,000 empresas industriales, desde las pequeñas hasta las maquiladoras del norte, y ahí uno va pues empezando a participar. Y como mujer, yo también era de las muy pocas, o no había mujeres participando en estas asociaciones. Yo iba como representante de la industria del juguete de mi familia y me daba hasta miedo hablar porque decía, si no digo algo inteligente y bien dicho, me van a mandar a la cocina, ¿no? Entonces siempre que tenía que participar lo hacía con mucha seguridad, hablaba y todo. Y bueno, así fui subiendo en la organización, me hice presidenta del consejo, después me hice vicepresidenta nacional, y cuando era vicepresidenta nacional tenemos una asamblea al año en donde el presidente llega a reunirse con los industriales, y en ese momento pasó el presidente Zedillo
y me dijo que iba a ir a Japón. Entonces le dije, si usted necesita que alguien la acompañe, conmigo cuenta, porque soy la mejor intérprete y traductora. Bueno, se lo grabó y de verdad, un día que llego a mi oficina, me dice mi secretaria, ay, le habló un licenciado Herminio Blanco, era el secretario de Industria y Comercio en ese momento. Y yo, ¿y no me dijiste nada? No, le digo, ¿tú sabes quién es el que me habló? No, no sé, le digo, es el secretario de Industria y Comercio de México, comunícame de inmediato. Me comunico y me dice, licenciada Kasuga, el presidente le invita a que vaya a Japón en la próxima gira presidencial que hace. No, para mí fue así de que, wow, qué oportunidad, pero qué reto, qué difícil. Y cuando fuimos en el avión presidencial, pues imagínense que yo con una industria chiquitita, ¿no? Una industria de 100 trabajadores, iba sentada le decía, oiga, ¿y usted quién es? Pues yo soy el del grupo, el presidente del Grupo Alfa de Monterrey. Ay, Dios mío, ¿no? Y puro picudo, puro secretario de Estado. Y yo decía, pues yo soy la más chiquita, la que no tiene nada que ver con esto, pero mi única fortaleza era que era la única que hablaba japonés. Decía, de todos estos picudos que están aquí, la única que habla japonés soy yo. Y así fue, porque en todo me pedían que acompañara, que fuera, etcétera. Tuve la oportunidad de ir, obviamente, al Palacio Imperial, de poder estar en el Palacio de la familia del príncipe heredero, poder estar en todas las cenas oficiales y también el poder ya sentir lo que es ser mujer, porque igual que en Japón, igual que en México, ser mujer, y que es el tema también de hoy, es una lucha permanente y ha sido una lucha constante, porque yo llegaba y me ponía pues en la fila de los invitados y todo, pero nada más veían puro señor, mujer, y casi pensaban, esa es la secretaria o la que le va a cargar la maleta aquí al señor, ¿no? Y bueno, y yo me tenía que hacer muy presente para decir, soy María Teresa Kasuga y soy empresaria y vengo como empresaria a esta reunión. Fue muy difícil y creo que la lucha que hemos hecho las mujeres en México y ahorita también la que están haciendo las japonesas en Japón ha sido fuerte. ¿Por qué? Porque tenemos una cultura muy similar, la mujer mexicana y la mujer japonesa, de obediencia, de abnegación. Pues, ¿se acuerdan cómo nos leían la carta de Melchor Ocampo, ¿no? Cuando nos casamos, de que deberás ahí abnegación y respeto y todo, la obediencia total de lo que decía el marido. Gracias a Dios ya la cambiaron, pero así era. Entonces, con esa formación, después con la formación que yo vi de mi madre, que siempre fue súper obediente con mi papá, nunca se conflictuaron, nunca se pelearon, siempre era así como decía mi padre. Y luego ver a mis cuñadas que llegaron de Japón, ¿no? Que también venían con la formación japonesa, que era obedecer a mi hermano y a mi otro hermano, que yo decía, qué difícil es poder decir no, poder decir así no me gusta, no, así no quiero, ¿no? Y yo creo que esa lucha ha sido también de la mujer mexicana, porque en el caso de México siempre dice, pues ¿quién crees que trae el chivo a la casa? ¿No? Y pues la señora, aunque la cacheteen y la golpeen y la pateen, pues se aguanta, porque ¿quién le va a dar de comer a los chilpayates? 6 chilpayates o 7 chilpayates que tenga. Es muy difícil. Entonces, ahorita que tengo yo la oportunidad y que he tenido la oportunidad de ir a universidades a platicar con chicas que se van a graduar, siempre les digo eso, su carrera, su profesión, sus estudios van a ser el seguro de vida para ustedes como mujeres y como profesionistas. ¿Por qué? Porque no se van a dejar golpear, no se van a dejar cachetear, no se van a dejar patear, nada. En el momento que ustedes no puedan estar en paz con su pareja, pueden decirle,
ahí te la ves, me llevo a mis 3 chamacos y yo los voy a cuidar, y yo los voy a educar, y yo los voy a poder formar. Cosa que antes no podía suceder. Pero también lo que hay que entender es que no podemos tener esa libertad y pensar que vamos a tener un libertinaje, porque luego las jovencitas de hoy pues se van, terminan, tienen su quincena y ya, se van a la pachanga, al bar, al disco, a la disco, etcétera, y se pierde un poco el sentido de esa libertad. Yo tuve la fortuna de que mi mamá, al ser una mujer tradicional y que yo le creía, me decía, tú tienes que agradecerle a Julio que te deja salir de tu casa a trabajar, porque tu deber primero es estar en tu casa. Y yo, sí. Entonces, cuando yo salía de trabajar, le daba gracias a mi marido que tuviera la confianza y que me dejara ir a trabajar. Y ahí jalaba con mis chaipayates, me iba a la fábrica a trabajar, a dirigir, a poner órdenes de producción, a ver cómo iban todos los procesos, que las compras y todo el rollo sindical y todo lo que implica ser empresaria. Y llegaba a mi casa, bañaba a los niños, preparaba de inmediato la cena, estaba lista para recibir a mi marido, que llegaba de su trabajo, porque trabajaba en esa época en una institución gubernamental, 11 de la noche, ¿no? Y yo así pero agradecida de que me había dejado ir a trabajar, a esperarlo a cenar, y así, y estuve siguiendo verdaderamente esa idea de que yo tenía que ser muy agradecida. Pero ya después me di cuenta que yo llevaba lo que todas las mujeres en México tenemos, la doble chamba. La chamba de la casa y la chamba del trabajo. Y después llegan así de que, dame un café. Sí, cómo no, y el cafecito. Oye, quiero no sé qué. Sí, cómo no, y a servirlo. Y yo después dije, oye, pero ¿por qué? Si yo también estoy trabajando muy duro fuera, también llego cansada, ¿y por qué tengo que estar haciendo todo el quehacer de mi casa? Pues sí, fue mi época que me tocó vivir. Mi marido nunca cambió un pañal, nunca le tuvo que dar una mamila al hijo, nunca lo tuvo que bañar hasta que ya los podía bañar en la ducha. Pero fue esa época que me tocó vivir, que fue de transición. Hoy día les digo a las mujeres, a las muchachas, abusadas, pónganse buzas para que vean quién cocina, quién sabe poner una mesa, quién sabe cambiar pañales, quién sabe barrer, trapear o aspirar, porque esos son los maridos que van a ser las parejas de las mujeres de hoy. Hoy las mujeres no estamos dispuestas a que toda la chamba del trabajo más la chamba de la casa nos caiga nada más a nosotros. Ahorita estamos en un momento que está, y me encanta ver eso, esa distribución del trabajo de una pareja, ¿no? Entonces a los jóvenes les digo, si ahorita viven con sus mamás, aprendan a cocinar, aprendan a planchar, aprendan a lavar ropa, a usar la aspiradora, porque tienen a la mejor maestra en su casa, pero eso va a ser su llave de la felicidad y va a ser lo que les va a permitir mantener un matrimonio a largo plazo. Y creo que es eso, o sea, el mundo va evolucionando, nos toca vivir cada día diferentes cosas, y yo lo que les puedo decir como mujer es que primeramente nosotros como mujeres nos tenemos que poner en el centro de todo. Y el primer círculo de medio soy quien está en el círculo de todo lo que nos sucede y acontece, pues soy yo. Si yo no estoy bien, si yo no estoy preparada, si yo no estoy saludable, si yo no estoy contenta, todo lo que emano de mí hacia afuera es como cuando uno lanza una piedra en una laguna, ¿no? Que lanza la piedra y todas las ondas se van esparciendo hacia alrededor. Pues así sucede con nosotras, las mujeres. Si yo no me preparo, si yo no estoy saludable, si yo no estoy descansada, si yo no estoy contenta,
todo lo que emane de mí hacia afuera va a ser la consecuencia. Y uno lo nota, ¿no? Si trae uno una bronca casera gruesa y llega y ve a la secretaria, buenos días. La pobre se ve, híjole, vino de mal genio, abusados todos porque viene de mal genio la jefa. En cambio, si uno llega, hola, buenos días, ¿cómo están? ¿No? Entonces la gente empieza a tener esa buen ambiente de trabajo. ¿Por qué? Porque estamos emanando lo que dicen los jóvenes, una buena vibra, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Luego, el segundo círculo, y sí quisiera que lo tuvieran ustedes siempre en la mente, que lo trato de tener yo, es el círculo de la pareja. Nadie nos obligó a escoger con quién nos queríamos casar, ¿verdad? Nosotros escogimos con quién queríamos casarnos. Entonces, nuestra pareja es el complemento de nosotros. Tenemos que ser muy listas para saber escoger con quién nos vamos a casar. Si es borracho, mujeriego, jugador, aunque diga es que yo lo amo mucho y yo lo voy a componer, mentiras, porque eso nunca se lo van a quitar. Así va a quedar, borracho, jugador, mujeriego, etc. Entonces hay que tener mucho ojo para ver con quién se va a casar uno, porque el compromiso, bueno, por lo menos cuando nosotros nos casamos, hace 50 años mi marido y yo, es para toda la vida, ¿no? O sea, así, soy católica, íbamos a la iglesia y obviamente el matrimonio era para que hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, yo veo a los jóvenes de hoy, se casan, y ya desde que se van a casar, ay, tía, pues si no funciona, pues nos divorciamos. Así de fácil, o sea, lo ven tan simple, tan fácil, y sin embargo hay tanto resentimiento, y sobre todo cuando hay niños, hay tantos problemas que se van a dejar como herencia a esos niños, que la verdad es mejor estar solo si uno no está seguro, que mal acompañado, y escoger con mucho cuidado a la pareja, porque todo lo que hagamos va a ser de pareja, todo va a influir para él o para ella. Entonces, el ojo que les sugiero que tengamos es con la pareja. Después de esta pareja, el tercer círculo son los hijos, ¿no? Porque de esa pareja, si se decide tener hijos, pues uno decide cuántos hijos quiere tener y cuándo los quiere tener. Entonces, no es como antes de que los hijos que Dios nos mande, ¿no? Y nacían 12 niños, 12 chamacos, que yo admiro a las mamás, que yo digo, cuando hago una cena para 12 personas y termino así, digo, ¿y cómo le hacían las mamás de antes de darles de desayunar a 12, darles de comer a 12, darles de cenar a 12, lavar la ropa de 12, andar correteando para que se vayan a la escuela a los 12? No, es titánica la labor. Bueno, hoy día podemos planificar la familia, poder decidir cuántos hijos queremos tener, etcétera, pero esta parte de los hijos es parte, quien decide tenerlos, una responsabilidad de vida. ¿Por qué? Porque estamos formando a la siguiente generación. ¿De qué sirve que las mujeres abandonemos o hayamos abandonado nuestra casa y nuestras cosas para irnos a trabajar y ser muy picudas en el campo que estemos, si estamos abandonando la atención a los hijos, si estamos abandonando qué hacen los hijos, los conflictos que pueden tener y no los estamos formando y acompañando? Entonces, esa responsabilidad sí nos corresponde como pareja con respecto a los hijos. Hasta el cuarto círculo, yo pongo al trabajo. El trabajo, que es muy importante porque es con lo que nos mantenemos, el sustento que nos da de comer, con lo que podemos pagar las colegiaturas, etcétera. Pero si uno está en un lugar y de repente tiene un problema la pareja, pues es la pareja y hay que atenderla en ese momento. De toda la gente del mundo que hay, uno escogió que iba a cuidar y atender a esta pareja, ¿no? Es lo más importante.
Después también los hijos y luego el trabajo. Yo tengo en mi equipo pues más mujeres que hombres, pero cuando una mujer, cualquiera de mis colaboradores me dice, señora, mi hijo tiene fiebre en la escuela y me llamaron, vete por él. ¿Por qué? Porque soy madre, soy mujer y entiendo la dificultad que es decir, no, pues yo me sigo aquí en la oficina y que mi hijo esté ahí en la escuela con una temperatura grande sin saber ni siquiera qué tiene. Entonces, como que al ser mujer también uno es más empática con las mismas mujeres. Me dicen, por ejemplo, que va a ser el día del Festival de la Madre y que quieren ir a ver a su hijo. Ándale, vete. Después vemos cómo me sustituyes ese tiempo. Si se toman la mañana para estar en el festival de la escuela, ok, me ponen después 1 hora cada día para cumplir las 3 horas que se fueron o las 4 horas que se fueron. ¿Pero por qué? Porque entiendo la importancia de la relación madre-hijo, entiendo que si lo dejan pasar, el niño va a verse muy frustrado de que la madre no estuvo en el festival del fin de cursos o no estuvo en la celebración del Día de la Madre, etcétera, y que tuvo una prioridad que no fue el hijo, ¿no? Y en última instancia, el último círculo que quiero que por favor lo tengan en cuenta es el de la sociedad. La sociedad, ¿qué es la sociedad? Pues la reunión de los vecinos de la cuadra, los de la comunidad de la iglesia, la asociación de padres de familia, nuestras reuniones de grupos, ¿no? De diferentes grupos que tenemos, esos son, o nosotros que somos de origen japonés, de todos los que tenemos en la comunidad japonesa, ¿no? Que son eventos importantes, que son la comunidad y la sociedad. Pero si hay que decidir a dónde voy, cómo voy, pues hay que hacerlo con esta escala, ¿no? Primero que esté bien con mi pareja, que mis hijos estén bien, que mi trabajo vaya bien para poderme volcar a servir a la sociedad. Yo siempre me pongo, por ejemplo, el venir a dar pláticas, que hoy me siento muy honrada de hacerlo con ustedes, el que pueda ir a dar una conferencia a una universidad y todo, lo veo como mi parte social. ¿Por qué? Porque nosotros nos debemos a esa sociedad. Tenemos que dar gracias de que existe esa sociedad y que si podemos aportar un grano de arena para que esto mejore, lo hagamos y que lo hagamos de corazón. Esto es como las células. Si una célula está bien y vamos haciendo otras células alrededor, pues el tejido va a ser maravilloso, ¿no? Pero si hay una manzana podrida y empieza a podrir a todas las manzanas, pues toda la caja de manzanas se echa a perder. Entonces tenemos que ser muy conscientes, todas las mujeres, de que lo que nosotros hacemos influye no solamente a nuestros hijos, en nuestro trabajo, en nuestra sociedad, sino en nuestro país, en nuestro México. Yo creo que esa es la mayor responsabilidad que tenemos al tener la fortuna y tener la oportunidad de no estar en otros siglos anteriores en donde la mujer, aunque quisiera salir de casa y tuviera talento para otras cosas, no podía salir porque la sociedad no se lo permitía, porque el vecindario no se lo permitía. En Japón todavía hoy día las mujeres siguen luchando por sus derechos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una mujer se sale a trabajar y no tiene bien atendido a su hijo, bueno, todas las señoras de la vecindad, es la comidilla de la vecindad, ¿no? ¿Por qué? Porque todavía no existe esa infraestructura que sí tenemos nosotros, de que haya más guarderías, por ejemplo, jardines de maternal, en donde una mamá pueda dejar a su hijo por una mañana o mediodía para poderse ir a trabajar. En Japón esa infraestructura todavía no existe. El hecho de que una mujer estilo americano, o como yo permito en mi oficina, si son las 5 de la tarde o son las 6 de la tarde y es la hora de salida de esa persona,
que pueda salir. ¿Por qué? Porque sé que tienen otros deberes las mujeres, tenemos otros deberes las mujeres para cumplir con nuestra casa, ¿no? En cambio, en Japón, el sistema de trabajo es de que si está el jefe, si el jefe está hasta las 8 de la noche, yo como trabajadora no me puedo ir. Y si me voy, me ven feo, me ven como, uy, esta la van a correr ya mañana porque deja y abandona el trabajo del jefe, y el jefe está allí y le puede pedir algo, se le puede ocurrir que requiere algo y esta persona ya no va a estar. Me tocó la fortuna también de representar a México en el World Assembly of Women, es la Asamblea Mundial de Mujeres que se llevó a cabo en Japón, porque en ese momento el primer ministro Abe, que falleció porque lo mataron, Abe quiso promover que las mujeres japonesas también fueran cambiando de sociedad, que fueran ayudando a que la sociedad cambiara. E hizo un foro en donde invitó a mujeres líderes de todo el mundo y se hizo en Tokio. Y lo más interesante es que sí veíamos diferencias entre diferentes comunidades y sociedades, ¿no? Desde sociedades en donde la mujer para trabajar tiene que pedir hoy día permiso del marido para que la autoricen trabajar, sociedades en donde obviamente no las pueden ver y entonces tienen que estar trabajando en lugares que no son físicamente vistas, lugares en que si uno lo ve la escala social así, dice, no, bueno, pues en México vamos mucho más avanzadas, ¿no? O sea, no tenemos que pedir permiso, bueno, que sí, el marido nos tiene que decir, órale, vete a trabajar, ¿no? Pero no es de que, oye, ¿me das chance de trabajar? Y si el marido dice no, pues no sale de la casa. No estamos en esa situación, pero sí hay comunidades en el mundo, ¿no? Países de Medio Oriente, etcétera, en donde la mujer ni siquiera puede tener propiedades. Imagínense, si yo quiero comprar un terreno, no puedo porque como mujer no me permiten que yo sea propietaria de un terreno, tiene que ser un macho, ¿no? El que lo tiene que tener. Entonces, ese tipo de legislaciones, ese tipo de cambio se tiene que ir dando. Hoy día en México, por ejemplo, en lo que es la vida pública, tenemos que hay 50% de mujeres diputadas y 50% de diputados. Tenemos esa equidad. En Japón se tiene el 30%, ni siquiera 50-50. Entonces, poco a poco las mujeres van cambiando, pero por ejemplo, ya la regente de Tokio es una mujer, la de Yokohama también es otra mujer, y la de otras ciudades importantes de Japón empiezan a ser mujeres. Claro que son solteras, ¿no? Porque ningún marido las aguantaría en Japón, pero bueno, no, pues no, nunca quieren tener el señor que esté 2 pasitos atrás de la señora, pues no lo aguanta. Pero son mujeres bien entronas, bien administradoras. Imagínense manejar una ciudad como la ciudad de Tokio por una mujer, ¿no? Con todos los conflictos, con toda la administración que esto implica y estar al frente de todo. Lo mismo en Yokohama, que es otra ciudad importante, que también sea dirigida por mujeres. Y yo creo que eso es lo que nos tiene que alentar, que a nuestras hijas, a mí, yo me doy cuenta, por ejemplo, cuando mi hija era chica, y yo llegaba y le decía, ándale, sírvele a tu hermano, me decía, ¿y por qué? Que se sirva solo. Y yo decía, yo tengo que cambiarme el chip. Es cierto, si yo pido que ella sea más independiente, más autosuficiente, que se sirva a su hermano su comida y que ella se sirva la suya, ¿no? Pero no con esa tendencia que tenemos, pues las que nos formamos todavía un poco a la antigua, de que vamos a servir, todo el tiempo a servir al marido, pues no se puede, o a los hombres, nada más por género. Entonces creo que ahí poco a poco el balance se va dando. Creo que la sociedad cada vez va siendo más equitativa y creo que en ese sentido, haciéndose más equitativa, es más justa,
Pero luego me preguntan, ¿y cómo equilibras tu vida? Le digo, pues como las cirqueras chinas, las malabaristas chinas. Le digo, me pongo un plato aquí, y les tengo que decir, ¿por qué? Porque si mi marido se fuera con otra mujer, dirían, no, pues claro, la María Teresa siempre anda en sus conferencias, en su empresa y en su negocio y todo, no tiene tiempo para el marido. Entonces, pues ya se fue con otra, ¿no? Por ejemplo, o si uno de los hijos sale drogadicto o borracho, no, pues claro, la mamá nunca estaba allí, nunca estaba pendiente del hijo y pues mira, claro que se fue por ahí. Entonces, la gracia es llevar el equilibrio en todos los círculos y en todos los lugares en donde estamos involucradas nosotras. Por eso les digo que tenemos que ser las mujeres unas cirqueras chinas. Se ponen un plato aquí y le empiezan a dar vuelta, ¿no? El marido, acá el hijo, en el otro brazo el otro hijo, y acá la suegra, ¿no? Y atrás, no sé, la casa, la fábrica, todo, y que todos los platos estén girando y uno dándole, ¿no? Sin que se le caiga uno. Esa es la gracia, el poder llevar ese equilibrio para que podamos decir, soy mujer, me da gusto ser mujer, qué bueno que tengo la oportunidad de ser mujer, me estoy desarrollando, estoy formando hijos que van a superar la vida, las experiencias que nosotros tuvimos y además que vayan a ser hombres de bien, mujeres de bien, que vayan a servir a nuestro país, porque nuestro país nos requiere. Y con respecto a las enfermeras, yo he estado en diferentes hospitales y puedo decir que la vida, la calidez de una institución hospitalaria la hacen las enfermeras. Los doctores yo los veo que son bien sabiólogos, y diagnostican y todo, pero la que ejecuta, la que atiende, la que da el corazón, la que da esa calidez de atención es la enfermera. Y yo de verdad me quito el sombrero porque me ha tocado ver de diferentes enfermeras, ¿no? Cuando llega una, a ver señora, cámbiese, quítese, a ver, saque su brazo, sáquelo bien, porque le voy a meter una inyección, sáquelo. Uno se siente así, ¿no? Ya siente uno que se va a morir. Pero cuando llega una persona con calidez, ay mamacita, ¿cómo va? Ay, qué bien, ya la veo mejorcita, y lo apapacha uno y le da calor y la atiende, es motivo de agradecimiento, de respeto profundo, porque sabemos que así como me está atendiendo también al siguiente cuarto, el otro cuarto, y que tienen pisos completos de diferentes necesidades cada paciente, y que con todos tienen que llegar con una sonrisa, con una calidez para atender. Por eso para mí eso de ser mujer es un reto, pero también una oportunidad. Y doy gracias a Dios de que vivimos en el siglo XXI, en donde tenemos esas oportunidades de poder decidir qué queremos hacer con nuestra vida, cómo la queremos dirigir, cómo queremos formar a nuestros hijos y que hay tantas opciones para poderlo hacer. Por eso yo las invito a todas a que seamos mujeres de bien, que todos los días le pongamos un grano a todo lo que estamos haciendo, luchando todos los días. Las noticias en nuestros periódicos y en nuestros noticieros son terribles, pero no nos dejemos contaminar. Tengamos la fortaleza de decir sí puedo, sí podemos, las mujeres mexicanas sí podemos, porque México se lo merece y tiene unas excelentes mexicanas de primera línea. Muchas gracias. Ahora sí creo que vieron por qué invitamos a Amigo Akasuga. Yo aquí tengo su currículum. Les voy a leer las cosas, es muy extenso, pero las cosas más importantes y todo es trayectoria de ella, siempre apoyada por Julio, yo lo sé, siempre apoyada con Julio. Yo creo que es la simbiosis cuando las dos parejas se ayudan, irse impulsando uno al otro.
Miwa Kasuga, como ya lo mencionó, estudió en el colegio alemán, estudió en la Universidad de Tamagawa en Tokio, es licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM, tiene la maestría en Estudios Orientales en el Colegio de México y diplomado en Alta Dirección en Japón. Habla los 4 idiomas que ya mencionamos: español, inglés, japonés y alemán. Ha tenido muchas experiencias laborales, pero todas ellas muy importantes. Coordinadora nacional del Programa de Orientación Familiar de la Secretaría de la Presidencia, directora de Actividades Productivas para Mujeres Campesinas de la Secretaría de la Presidencia, actualmente directora general de Calle Internacional, la de los juguetes inflables, y representante en México de la empresa Intex, que es la fabricante de inflables más grande del mundo, que está en China. Ha sido presidente de la sección 43 de fabricantes de juguetes, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Juguete, vicepresidente de la Federación Latinoamericana de Fabricantes de Juguete, tesorera del Consejo Coordinador de las Industrias Metales Mecánica de la Canacintra, vicepresidente nacional para Asuntos Internacionales de la Canacintra, presidente honorario de la Delegación Canacintra en Tlaxcala, ganadora del premio La Mujer Industrial del Año en el año de 1998, negociadora del sector juguetero ante la Unión Europea, ex candidata de la presidencia nacional de la Canacintra para el periodo 2000, actualmente es la asociada comercial de Intex, de la empresa de juguetes inflables más grandes del mundo, representante de México de los foros de APEC, que es Asia-Pacífico, celebrados en Australia y en México, representante de México en el que ya mencionó ella, en el evento, en la cumbre de mujeres, fue en 2 lugares, uno fue en Vietnam y el otro fue en Tokio. Presidente del Consejo Directivo del Liceo Mexicano Japonés, que lo acaba de dejar hace algunos años, bueno, hace 2 años. En agosto del 2002 fue condecorada por el emperador del Japón con la Orden del Sol Naciente, rayos de oro y plata, y ha tenido la oportunidad de acompañar a 3 presidentes de México en giras oficiales por Canadá, Estados Unidos y Japón. Es una mujer emprendedora, muy querida por todos nosotros en la comunidad japonesa, es un punto de referencia y sobre todo su ahínco y su entusiasmo con que emprende todo. Y les voy a decir lo emotivo que es ella. La maestra Tamiko Kawabe, que ustedes la conocieron porque la trajimos aquí, la maestra Tamiko Kawabe aquí bailó porque su esposo fue nuestro paciente y ya después nos dio, acaba de fallecer. El día de ayer el emperador de Japón le otorgó la condecoración, pero ya no estaba, entonces la que hizo la semblanza de ella fue Miwa Kasuga, lo hizo en la embajada de Japón, y vieran con qué emotividad, yo te estuve viendo, con qué emotividad lo hiciste, de verdad me sorprendes la emoción que pones en todo lo que haces, y no nada más como lo vemos nada más en el trabajo, en la familia, en las relaciones y todo. Muy querida, y para mí ha sido un honor que el mismo día que a ella le entregaron la condecoración del Imperio Japonés, también a mí me la entregaron. O sea, ese día a los 2 nos entregaron la condecoración. Un aplauso, por favor, para el doctor Akaki. Y antes de pasar a preguntas y comentarios, quiero agradecer nuevamente al Hospital Ángeles Metropolitano, en la persona del doctor Humberto Galo, que seguramente está conectado en forma virtual, al doctor Jorge Pérez Castro, director médico, y al doctor Fernando Lara Soto, presidente de la Sociedad Médica del hospital. Tienen un gran entusiasmo en que no nada más haya sesiones médicas, sino también sesiones de tipo cultural. Pues no sé si haya preguntas o comentarios, y si no, le damos la palabra al doctor Jorge Pérez Castro. Muchas gracias, mira, Tito, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario? De verdad no les mueve. Adelante. Felicitarte, es un honor conocerte y ese entusiasmo que nos impara a todas las mujeres. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Algún otro comentario? La verdad adelante, por favor. Pues, darle las gracias
por esta charla, porque yo creo que para nosotras como mujeres que sabemos y sentimos precisamente lo que usted comentaba al inicio de la charla, yo siempre he comentado, el mundo, el hombre piensa que lo construyó el hombre para el hombre, y nosotras pues somos las compañeras, ¿no?, las que salimos de la costilla. Pero yo siempre le comento a mi marido, sí, salimos de la costilla, pero mismo Jesús lo dijo, ¿no? No de la cabeza para que estés arriba, no del pie para que estés abajo, sino para que estés al mismo nivel. Y a nosotras mujeres nos ha venido tocando en pleno siglo XXI seguir trabajando por ganarnos nuestro lugar, por ganarnos ese lugar en donde quiera que estemos trabajando. Porque siempre no falta el compañerito que nos hace el comentario de son prófugas del metate, ¿no? Y como yo se lo decía a mi ex jefe de servicio, no lo digas ni lo vuelvas a comentar nunca, porque tienes una madre, tienes unas hermanas, tienes una esposa y tienes hijas. Alguien como tú, a una de tus hijas debe estar haciendo el mismo comentario que tú nos estás haciendo a nosotras. Entonces, mejor no lo hagas. No hagas a otras lo que no quieras para las tuyas, ¿no? Pero sí, hoy día las mujeres tenemos que seguir trabajando por ganarnos ese lugar, pero con mucha dignidad, sin llegar a caer en el libertinaje y en la vulgaridad, sino con mucha presencia, con mucha dignidad. Muchas gracias, me encantó su charla. Y yo quisiera invitarla que si no me quiere dar una charla de familia para mis papás de catequesis. Perdón que abuse, pero de verdad creo que vale mucho la pena para motivar a esos papás, pues que sigamos formando buenos chamacos, ¿no? Muchas gracias, de verdad muchas gracias. Y gracias, doctor, por traernos pues, a una mujer así. Gracias. Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo tengo una duda. ¿Qué fue lo que le motivó a usted para salir adelante y, bueno, más que nada, superarse profesionalmente, a pesar de los temas del que dirán tanto familiares como personales? Gracias. Bueno, en mi familia siempre hubo una palabra en japonés que se dice gambare, o sea, aguántate, aguántate. Y es aguántate, pero échale ganas, o sea, échale ganas. Muchas veces pues nosotros nos sentimos fracasadas, yo muchas veces he llorado, a veces digo, yo creo que Dios me está poniendo la prueba para ver qué tan fregona soy, y le voy a demostrar que lo soy y que soy muy fregona, pero de veras así, de que te cae de repente una auditoría del Seguro Social a tu empresa y te tratan como delincuente y dices, híjole, bueno, ¿y cómo vamos a sacar de esto, no? Adelante. Muchas cosas que te enfrentas toda la vida, todos los días, en tu vida personal, en tu vida profesional, y la que se tiene que motivar sola es uno mismo. Decirse, tú puedes, tú sí puedes, y te tienes que animar, te tienes que aventar, como dicen en español, el que no se avienta no cruza el charco, ¿no? Entonces, así muchas veces te tienes que aventar, y creo que las mujeres tenemos una intuición. Yo creo que ahí sí le ganamos a los señores, ¿no? O sea, de repente vemos una persona, como que algo no me late, como que algo no me gusta, ¿no? Y de repente te das cuenta que sí, que era un patán, o que era un ladrón, o que era lo que sea. Tenemos una sensibilidad, yo creo que eso Dios nos dio un privilegio de tener esa sensibilidad, pero siempre la que se tiene que motivar es uno mismo, y después de verle qué me quiere enseñar la vida con este fracaso, qué me quiere enseñar la vida que esto sucedió y cómo lo puedo evitar para que no me vuelva a suceder, ¿no? Entonces creo que es una lucha constante que uno tiene que tener, pero consigo mismo,
¿no? Hay veces que sí, que uno dice, bueno, Dios mío, ¿por qué? ¿No? Ojalá todos los días fueran así, muy alegres, muy bonitos, ¿no? Unos días tienes unos macanazos y unos trancazos que te hunden, pero tú misma tienes que decir, a ver, ¿qué aprendí de este hundimiento en el que estoy? ¿Cómo lo saco adelante? Y ¿qué tengo que aprender de esto, no? ¿Qué lección tengo que sacar de esto para seguir adelante? Y sí, la motivación, yo pienso muchas veces, por ejemplo, en los artistas, ¿no? Que tienen también, posiblemente, que tienen el fallecimiento del abuelito o que tienen problemas en su vida personal, y si es cómico, tiene que salir a un escenario, hacer sus rollos de cómico, aunque en el corazón esté llorando, ¿no? Y esas cosas me sirven de ejemplo para decir, tú puedes, tú tienes la fuerza para poder salir adelante. Y creo que también las mujeres tenemos una red social, que eso nos ayuda mucho. El grupo de amigas nos da un sostén y una fuerza muy importante. Yo veo, por ejemplo, la relación de mi marido con sus amigos, es de vamos a comer y se sientan y pues fíjate que el fútbol y que cosas así, pero no platican muchas cosas personales. Y las mujeres nos sentamos y casi lloramos porque a una le pasó esto y nos sentimos muy conmovidas porque a otra le pasó otra cosa, pero nos hacemos como un grupo muy sólido de apoyo. Y yo sí recomiendo siempre que tengan muy buenas amigas, muy buenas amistades, que siempre se apapachen, que siempre se frecuenten, que tengan ese amor de las amigas, porque siempre cuando estás abajo, esas amigas te sacan adelante, ¿sí? Eso te lo recomiendo mucho. Yo tengo una pregunta que me hizo pensar mucho cuando hablaba de este tema de las ligeras chinas y de mantener todos los platos en balance y hacerlo y decirlo a veces puede no ser tan fácil, hacerlo congruente. Y quería preguntarle cuál, alguna experiencia o cuál sería su opinión sobre cómo balancear los platos, porque a veces es más fácil organizarlo en la mente y en la vida cotidiana te quedas en parálisis con los 50 platos que no sabes por dónde. Entonces quería preguntarle algún ejemplo, alguna experiencia, algún comentario de esas cosas suceden. Sí, yo creo que siempre hay que saber dar la prioridad, es prioritario. Yo puedo estar en una super junta importante, pero si sé que algo está pasando grave en mi hermana o en mi hijo, etcétera, ahí pongo el remedio o veo cómo ayudo o qué hago, ¿no? Yo creo que eso es muy importante porque no podemos no involucrarnos en las cosas. Creo que aunque estemos bien histéricas y bien llenas de trabajo, si un hijo trae un problema, respira profundo y siéntate a escucharlo, como que no hay nada más importante que su problema para que te lo platique y tengas esa posibilidad de que te comunique lo que le está pasando, ¿no? Creo que es la única manera, porque yo sí veo que muchas mamás no tienen esos lazos de comunicación con los hijos, de que no están pendientes de lo que está pasando en su círculo cercano, porque sí están trabajando y están súper metidas en el trabajo, ¿no? Pero para poder tener ese balance, uno tiene que saber qué es lo prioritario, ¿no? Finalmente, yo puedo decir, ahorita la edad que tengo y lo que he visto a mi alrededor, prioritario es la salud, prioritario es la felicidad, prioritario es el amor. No es, es que si no voy a esta junta voy a perder mucho dinero. Pues piérdelo, mija, ni modo. ¿Por qué? Porque prioritario son otros valores que tenemos que tener.
Y yo creo que eso es lo que hace el balance, ¿no? Cuando dicen es que el que es farol de la calle es oscuridad de la casa. Lo entiendo perfectamente, porque a veces estás tan atareada afuera atendiendo cosas que dejas un vacío completo en tu casa, ¿no? No te sientas a comer con tus hijos, no platicas con tus hijos, no estás con tu marido, no nada. Y luego de repente llegas y, ¡ay, qué barbaridad! ¿Qué pasó? Pues ya se te deshizo todo, ¿no? Entonces, yo creo que el saber darle prioridad, ¿qué quieres en tu vida? ¿No? ¿Ser la mujer más rica de México? Pues tú decides. Echar a perder toda mi salud por X meta que me pongo, tú decides, ¿no? Entonces, yo creo que lo importante es a qué le voy a dar importancia. A tener una familia feliz, a tener una familia armónica, a tener una sociedad armónica, a dar lo mejor que yo pueda a la gente que me rodea. Por ejemplo, yo cuando llego a una empresa o llego a mi empresa, sí inmediatamente capto quién tiene dolor de panza o quién no se siente bien o quién tiene un problema familiar fuerte. Y siempre trato de decir, a ver, ¿qué te pasó? Vente, vamos a platicar. Y ahí te salen, ¿no? Todas las pláticas. Y entonces tú tratas de ayudar a esa persona para que se desahogue, creas un lazo de relación más allá de una relación laboral. Y creo que eso es lo que te ayuda. Yo tengo personas que colaboran conmigo más de 15 años y yo les agradezco que me aguanten mi genio, pero que yo también las aguante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es esa relación, es eso que te permite decir, estoy aquí, pero si surge algo diferente, algo prioritario, déjalo y vete a atender lo que es prioritario. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Porque yo tengo historias, por ejemplo, no digo el nombre, pero de un secretario de Relaciones Exteriores que me platicaba, es que Migua, no te imaginas, yo me dediqué 6 años a ser el mejor secretario de Relaciones Exteriores. Dejé a mi hijo cuando terminó el 6º año de primaria y volví a retomarlo cuando ya estaba empezando la carrera universitaria. Nos fuimos en el coche y no sabía qué platicar con él. O sea, de un niño de 6º año de primaria a uno de primero de carrera, pues ya pasaron 6 años. 6 años que no vas a poder recuperar nunca, que ya lo que pasó, pasó y ya no fue. Entonces, imagínate que llegas ahí, estás en un carrazo con tu papá, y como 2 extraños, o sea, ni el hijo sabía qué preguntarle al papá, ni el papá dice, me sentí tan arruinado, tan infeliz, y yo creo que eso es lo importante, ¿no? Es decir, saber darle la prioridad a lo que le tienes que dar, y las prioridades las pone uno, ¿sí? Y yo creo que así es como puedes estar manteniendo tus platos, ¿no? A veces es un plato grande, a veces es un plato chiquito, pero hay que estar dándole duro a todos. Muchas gracias. Yo quisiera hacer una pregunta, Migua. Yo mucho escucho que he vivido también que hay un enorme desgaste en las mujeres por las amigas. Me robaste la palabra cuando hablaste de la amistad, y también veo que se desgastan muchísimo más que los hombres. Y se desgastan por cualquier cosa, y a veces mis mejores amigas resultan sus peores enemigas y se destruyen. Y eso hace terriblemente desgastante la vida de las mujeres en el trabajo, en casa. ¿Cuál sería una receta para manejar esas mis mejores amigas que son mis peores enemigas? Sí, eso tiene toda la razón, doctor. Porque, por ejemplo, las mujeres cuando vemos que alguien va progresando, mírala, vele los tacones que trae, horribles, no combinan con su bolso. Empezamos a descalificarlas por unas tonterías que de verdad son unas tonterías, ¿no? Y en lugar de tratar de ayudarla, la historia de los cangrejos, ¿no? Las tratamos de fregar y que se venga para abajo, porque no va a salir, ¿no? Y eso es mucho en el ambiente laboral. Entonces,
pues uno se tiene que dejar escurrir. Cuando sucede eso en el trabajo, bueno, déjalo, pero te voy a demostrar con el tiempo que soy bien fregona, ¿no? Nada más no te lo digo de frente ni tampoco, con el tiempo te lo voy a ir demostrando. Y con las amigas también, yo creo que pues hay que saber escoger a las amigas, porque ciertamente uno escucha que la mejor amiga le voló el marido a la otra mejor amiga, ¿no? Y cosas por el estilo, dice, ¿cómo es posible? Bueno, pues sucede. Entonces, yo lo que busco y lo que digo es las amigas que son apoyo para uno, ¿no? No las amigas que llegan a, ay, es que fíjate que me compré una bolsa Louis Vuitton, ay, no me digas, yo me compré una de Ferragamo, y parece competencia de ver quién gastó más y quién se fue al salón de bellecito, pues se me hace muy banal, ¿no? Yo creo que con esas amigas, pues poco podría estar yo, por ejemplo. Yo creo que hay que buscar amigas que sean más profundas, amigas que tengan, no sé, unos valores más similares a los nuestros, para que podamos ser unas amigas de apoyo y no unas enemigas, porque ciertamente después las mejores amigas pueden llegar a ser las peores enemigas, ¿no? Como dijo el doctor, de que me voló al marido y yo nunca me di cuenta ni cuando me lo estaba enamorando, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas sí suceden, pero yo creo que todo es, pues, saber escoger con quién sí y con quién no. Muchas gracias. Estoy por ahí, doctor Barrera. En este caminar de la mujer, de la sumisión a la independencia, que ha ido ganando muchas cosas, en su experiencia también hemos visto que la mujer como tal ha perdido otras. ¿Cuáles cosas más importantes usted ha visto en este caminar que la mujer está perdiendo? Bueno, yo lo que siempre les recuerdo a las mujeres es que las únicas que podemos parir bebés somos las mujeres. Eso es la gran diferencia con el hombre. ¿Por qué? Porque nunca debemos de perder ese concepto de que vamos a ser madres de familia o somos madres de familia o somos las únicas que potencialmente vamos a generar a la siguiente generación, ¿no? Las que vamos a poder forjar y formar a la siguiente generación. Y todo ahí depende de qué es lo que cada una de nosotros visualiza como la siguiente generación. Si las quiero ver todas rockeras y todas así, bueno, pues entonces así se van a dar esos hijos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es nuevamente los valores, qué hijos quiero formar, ¿no? Hijos honestos, hijos trabajadores, hijos que respeten, hijos que trabajen correctamente, que no roben, etcétera. Pues es con el ejemplo, con lo que se puede hacer, solamente con el ejemplo, porque los niños están ahí todo el día observándonos, parece que no nos ven, pero desde chiquititos están pendientes de todo lo que se dice, se hace en una casa o en la escuela, porque allí es su etapa donde se forma. Entonces, el pensar que como yo ya soy independiente, como yo ya trabajo, se me olvidan muchas cosas y voy perdiendo la feminidad, por ejemplo, el ser, pues lo que yo digo, ¿no? Una mujer amorosa en el sentido de querer lo que quiero en la sociedad, el querer a los niños, etcétera, es lo que sí se puede perder por el afán de llegar a ser una mujer poderosa, económicamente, políticamente, profesionalmente. Y yo creo que al final de la vida es cuando uno tiene que pensar, ¿no? Bueno, y al final de la vida, ¿cómo me voy a ver yo después de toda esta vida que estoy dando, ¿no? Y ahí es donde uno se da cuenta que si, como siempre decimos, tú vas a cosechar lo que tú sembraste. Si no sembraste nada, pues no vas a cosechar nada. Cuando estés viejita, estarás sola, amargada, nadie te va a querer ver, nadie te va a querer visitar ni nada, ¿no? En cambio, si es una, pues como las abuelitas de antes, ¿no? Que eran apapachadoras y muy consentidoras y todo, y que tenían a sus amigas y todo, pues
se ponía mal la viejita y todo el mundo llegaba a atenderla, ¿no? Yo creo que esas cosas son las que sí debemos de preservar y conservar, porque la modernidad no es esto. O sea, de que bueno, pues me voy a una clínica de la tercera edad, llena de dinero, para que me atiendan ahí todo el mundo y me sirva, pero sola, amargada, ¿para qué quiere estar uno allí, no? Creo que allí la parte humana es la más importante. Y yo creo que esas metas, pues uno las tiene que ir fijando conforme va desarrollándose y como va creciendo, ¿no? Los hijos, las hijas tienen una etapa de desarrollo, nos corresponde a nosotros como mamás irlas orientando, pero si en un momento dado quieren hacerse unos reventones y ser unas super rockeras o no sé, ¿cómo les llaman ahora? Pues más así todas locas, bueno, pues ya hizo uno lo que mejor pudo, y si no se pudo, pues que su vida la desarrolle como ella quiera y que tenga las consecuencias de esas actitudes, ¿no? No sé si contesté su pregunta, doctor. ¿Sí? Muchas gracias. Una última pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo para venir a esta charla. Y bueno, mi pregunta es más en sentido sobre Japón. El japonés es un idioma que tiene conceptos y palabras intraducibles literalmente a cualquier otro idioma. En este sentido, me gustaría preguntarle si usted tiene un concepto o una palabra favorita en japonés que sea además su lema de vida que quiera compartir con nosotros. Nunca me habían hecho esa pregunta y yo misma nunca me la había hecho. Lo tendría que pensar porque hay muchas cosas que sí me vuelven a la parte de mi origen de mis padres, ¿no? De Japón, porque sí son cosas muy profundas. Pues a mí como me tatuaron con el gambare, ¿no? El de que tú lúchale y aguántate, pues sí es una cosa que es muy japonés, o sea, aunque no te guste y tragues camote, te aguantas y sacas adelante la casta, ¿no? Eso en mi formación sí ha sido una parte muy importante. No me he quebrado, he aguantado y creo que seguiré aguantando por esa formación que me dieron en casa. Sí, yo creo que el gambare será lo que te puedo decir que es la palabra. Muchas gracias. Licenciada Kasuga, de parte del doctor Humberto Galo Hermida, que desafortunadamente no pudo estar el día de hoy, tiene un problema respiratorio y es mejor con el cambio de clima que se siga cuidando. Le agradece profundamente el haber asistido a todos nosotros, habernos acompañado. Quiere hacerse presente con usted dándole un reconocimiento por su presentación con nosotros el día de hoy. Es un reconocimiento donde le hacemos pues mención a nuestra conferencia y le agradecemos que esté con nosotros. Muchas gracias. Hemos tenido la costumbre de que a nuestros invitados para este tipo de conferencias obsequiarles una onza de plata que tiene algún valor muy importante para nosotros, es la Estatua de la Libertad. Y en la parte de atrás están los escudos de todos los estados de la República, pero creo que lo más importante es el sentido de la medalla, de nuestro agradecimiento. Y bueno, vino a sembrar libertad entre los hombres y las mujeres en medio. ¿Sí? Y luego tenemos algo muy personal que también nos gusta entregarles. Es un rollo que algunos de mis compañeros ya lo han escuchado. Es una caja sorpresa, donde no para todos. Y aquí dentro de esta caja tenemos algunos recuerdos. Primero nos gusta mucho darles una cachucha para que se pongan la cachucha del Hospital Metropolitano, desde luego. Se me va a poner bien.
una taza de té o una taza de café, siempre es bienvenida. Un termo para mantenerla siempre en temperaturas adecuadas. Bueno, esto está para contra COVID, la influenza y ese tipo de cosas. Nos sirve mucho para abrir asuntos que en la vida tenemos pendiente. Y por aquí me faltó algo que no me pusieron el día de hoy, pero se lo debo. Y generalmente les damos una memoria RAM para que no se olviden de nosotros. Pues muy agradecidos por la presencia de todos y cada uno de ustedes. El doctor Galo les invita a que próximamente nos sigan acompañando en este tipo de conferencias. Pero el día de hoy la propuesta es tomarnos una copa de vino. Los estoy esperando allá afuera. ¿Quieres que le